Hola, hola, buenas noches, profesor. Un gusto saludarle. Mi nombre es Ivane Olivar Condega. Eh, para mí es un gusto, ¿verdad? Haber compartido este cuatrimestre con usted. Ha aprendido bastante, ¿verdad? Sobre este, la historia, ¿verdad? Que nos hemos enfocado con los pueblos indígenas de Guatemala y diferentes, ¿verdad? Para mí es un placer este, este cuatrimestre y muy enriquecedor cada parte, ¿verdad? Que pude comprender. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Sobre el tema, contexto histórico de las masacres de los pueblos indígenas de Guatemala. En el presente trabajo analizaremos la situación de los pueblos indígenas de Guatemala desde la independencia hasta finales del siglo XX, destacando los procesos sociales, políticos, económicos que condujeron a las masacres cometidas durante la década de 1970 y 1980. Se busca comprender cómo las desigualdades históricas, el problema de la tierra y los conflictos ideológicos llevaron a una etapa más trágicas de la historia de Latinoamérica. Como base teórica se utilizan obras de autores como Ricardo Fallas en 1992, Severo Martínez Peláez, ¿verdad? En 1970, Rigoberta Menchú en 1983 y Emeterio Toy Medrano junto con Rodrigo Vélez Estrada 2021. Aquí podemos ver, es una pequeña introducción sobre lo que vamos a ir desarrollando conforme voy exponiendo mi, mi desarrollo en el trabajo a continuación. Poco a poco vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, las situaciones de los pueblos indígenas con las cuatro ideas, ¿verdad? Podemos ver y vamos a ir representándolo conforme a algunas imágenes. Herencia colonial, inclusión social, herencia colonial y inclusión social desde la independencia de 1821, Guatemala mantuvo una estructura social basada en la herencia colonial. Los pueblos indígenas fueron considerados una clase subordinada y marginada del poder político y económico. Según, ¿verdad?, Severo Martínez Peláez en 1970, ¿verdad?, lo que expone es que la sociedad guatemalteca se organizó en un triángulo invertido, ¿verdad?, donde la minoría criolla controlaba la riqueza y una mayoría de indígenas sostenían la base productiva en condiciones de pobreza. El problema de la tierra, otro punto que se trata es la concentración de la tierra en manos de terratenientes y compañías extranjeras, especialmente las bananeras y cafetaleras. Dejó a los campesinos indígenas sin acceso a medios y subsistencia. Esto generó migraciones forzadas y condiciones de trabajo cercanas a la servidumbre, ¿verdad? Según Fallas en 1992, indica que la tierra fue el eje del conflicto guatemalteco. Quien no la tenía, no tenía vida. Esto, ¿verdad?, es muy triste. ¿Por qué? Porque ellos, siendo dueños de sus tierras, eran maltratados y tuvieron que emigrar para poder ellos sobrevivir. Otro tema también, ¿verdad?, muy importante es la desigualdad cultural y lingüística que podemos
también mencionar, los mayos fueron discriminados por su idioma, vestimenta y cosmovisión. La educación y los servicios básicos no llevaban a las comunidades rurales, eran muy pocos que llegaban, ¿verdad? O no llegaban del todo, eran muy excluidos. Esto fortaleció el sentimiento de la injusticia social, donde la inclusión fue una de las cosas que se dio mucho para esas etapas, ¿verdad? También otro punto clave es represión política y ausencia de los derechos. A lo largo del siglo XX, los gobiernos autoritarios limitaron la organización indígena y campesina. Cualquier protesta por mejores condiciones laborales eran reprimidas con violencia. Ellos sufrieron mucho porque eran muy reprimidos, ellos no tenían derechos. A la hora que ellos alzaban la voz, eran reprimidos. La Revolución Guatemalteca se dio en el año 1944 a 1954, según los gobiernos de Arevalo y Arbaez. El gobierno de Juan José Aravelo en 1945 a 1951, Aravelo impulsó reformas sociales que aplicaron la educación, el acceso a la salud y a los derechos laborales. Se promovió primera democracia social en Guatemala, buscando modernizar el país y reducir las desigualdades, según Martínez Peláez, ¿verdad? En el año 1970, donde él, ¿verdad? Nos indica. También se dieron reformas y sindicalismos, se aprobaron leyes laborales y se fortaleció la organización de los trabajadores. Sin embargo, las élites económicas lo acusaron de comunista, indicando tensiones con Estados Unidos. El gobierno de Jacobo, ¿verdad? Arbaez en 1951 a 1954 menciona, ¿verdad? Arbaez propuso una profunda reforma agraria con el decreto 900 que devolvería tierras ociosas a campesinos sin recursos. Según Fallas, en 1992, la esperanza de los pueblos indígenas floreció con la tierra prometida. También se dio, ¿verdad?, el golpe de Estado y las consecuencias que nos trajo, ¿verdad?, que trajo el golpe de Estado a Guatemala. En el año 1954, la CIA organizó el golpe militar que derrocó a Arbaez, defendiendo los intereses de la United Fruit Company. Desde entonces el país cayó nuevamente bajo los gobiernos militares represivos, interrumpiendo los avances sociales. Así se dio poco a poco, ¿verdad? Cada situación. Causas de los masacres indígenas en el año 1970 y 1980. Las causas se dieron muy duras para los indígenas. Militación del Estado y doctrinas anticomunistas. Los gobiernos militares consideraron cualquier movimiento social como una amenaza comunista. Esto llevó a la persecución de campesinos y líderes comunitarios. También se dio el racismo estructural y control del territorio. El Estado asoció la identidad indígena con la insurgencia, justificando así la represión. Tristemente, ¿verdad? Como podemos ver, también señaló a Toy y Belis Estrada, como lo señalan ellos, ¿verdad? El indio que tomó las armas fue también el que tomó conciencia de su opresor. Ellos salieron a luchar para
tener una mejor vida. Se dieron operaciones contra insurgentes y genocidas bajo el régimen de Efraín Ríos Montt en 1982 a 1983. El ejército llevó a cabo campañas de tierra arrasada en comunidades mayas, destruyendo las aldeas enteras. El informe, el informe Guatemala Nunca Más, en el año 1998, ¿verdad? Documenta más de 600 masacres y miles de desapariciones. Tristemente, ¿verdad? Eso se dio. Muy triste. Las consecuencias humanas y sociales. Miles de familias fueron desplazadas y comunidades enteras exterminadas, según Fallas en el año 1992. Documentó cómo las comunidades de la selva resistieron en condiciones de hambre y miedo, pero con esperanza de justicia. Así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver los testimonios de los sobrevivientes, como Rigoberta Menchú en el año 1983. Su testimonio visualizó al mundo la violencia vivida por los pueblos mayas, convirtiéndose en símbolo de resistencia y ganando el Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú fue una, ¿verdad?, sobreviviente que se destacó y bien ganado en el año 1992 el Premio Nobel de la Paz. Esto me gusta y hace relevancia, ¿verdad?, a que las mujeres también tenemos empoderamiento. Esto hace conciencia. A mí me gusta mucho ver que las mujeres también han ganado el Premio Nobel de la Paz. Y Rigoberta es una mujer empoderada, que nos hace sentir valientes. Como mujer me siento identificada, ¿verdad? Y es muy bonito. En el año 1992 ella fue historia. También podemos ver, ¿verdad?, otro sobreviviente, eh, según Emeterio Toy Medrano en el 2021, su relato recogido por Rigoberto Vélez Estrada muestra la vida de un líder campesino que fue torturado, encarcelado y luego combatiente del ejército guerrillero de los pobres. Su historia revela la lucha indígena por la dignidad y la justicia. Podemos mencionar también a Ricardo Fallas en el año 1992. En las masacres de la selva se describe como las comunidades buscaron sobrevivir en la montaña, resistiendo con fe y organización y solidaridad. Esto refleja, ¿verdad?, que donde existe solidaridad, las personas pueden salir adelante. Manolo Vela en el 2007 también, ¿verdad?, investigó sobre la violencia estatal desde un enfoque sociológico, destacando que las masacres fueron parte de una política sistemática de exterminio. Para ir concluyendo, ¿verdad?, los masacres contra los pueblos indígenas de Guatemala fueron el resultado de la larga historia de desigualdad, exclusión y racismo. Los testimonios permiten mantener viva la memoria histórica y reconocer el papel fundamental de los pueblos originarios en la construcción de una sociedad más justa. Comprender este pasado es esencial para evitar que se repitan los mismos errores y promover la paz basada en la verdad
y la desigualdad. Bueno, esta fue mi parte. Para mí un gusto haber podido recopilar un poco, ¿verdad? Sobre la situación, ¿verdad? En el contexto de la historia de Guatemala. Muchas gracias, bendiciones y esta es mi parte.